Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por poder entrar ante tu presencia, Señor, porque hemos aprendido acerca de Jesucristo, nuestro Redentor, quien nos ha dado la facilidad de poder entrar ante ti, Señor. Ahora queremos pedirte que seas tú, Señor, quien nos guíe en todo lo que nosotros vayamos a hacer y decir en el día de hoy. Que tú seas nuestro guardador, nuestro cuidador en nuestras palabras. Todo lo que vayamos a expresar, oh Dios, te rogamos que seas tú quien lo dirija. Padre, tu palabra es tu palabra y queremos ser fiel a ella. Queremos conocerte y queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a poder humillarnos siempre ante tu presencia. Señor, dirígenos y guárdanos en todo lo que vayamos a hablar. Que seas tú, Señor, quien nos guíe. Porque te lo pedimos, oh Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén. Buenas, mis hermanos. Bueno, no hay que ya estamos casi terminando ya. Sí, sí. Hermanos, nosotros hoy vamos a salirnos un poco del libro y vamos a tratar un tema que a mi entender dejamos inconcluso el domingo pasado y no quiero dejarlo en el aire porque se puede prestar a mucha confusión de yo pienso, yo creo, yo digo, debe ser de esta manera, esto es lo que yo creo, y eso a la larga, si no hacemos una buena aclaración de lo que en verdad son estas enseñanzas con respecto a la salvación, se puede uno confundir, pero debo decir de antemano que esto realmente no es nada que afecte a la vida cristiana, no es nada que a nosotros como creyentes nos deba alejar el uno del otro, ni son prácticamente doctrinas que deben separar a ninguno de los creyentes en Cristo Jesús. Este ha sido un tema que se ha ventilado a través de los tiempos y hay conclusiones. Algunos piensan que puede ser de esta y de esta manera. Ahora, en todas las maneras de tocar este tema, y para los que lo están escuchando por primera vez, estamos hablando de la salvación que Dios ha otorgado a los hombres en todos los tiempos, en todos lugares. ¿Cómo Él ha salvado a las personas? Solamente podemos nosotros decir que podemos ver personas salvadas cuando ellos pueden hablar y mencionar el nombre Cristo porque ya han escuchado perfectamente hablar de Él, o Dios siempre ha salvado personas por el mismo evangelio, pero sin todo el conocimiento que tenemos hoy. Porque no siempre el hombre ha tenido el conocimiento que hoy nosotros tenemos. Ahora, ¿qué Dios ha hecho con esas personas? Y algunos se van más lejos y preguntan, ¿qué Dios ha hecho con esas tribus donde nunca el nombre de Cristo ha aparecido? Este es un tema que se ha tratado de manejar y vamos a ver algunos puntos importantes para ver cómo es que esto ha sucedido y vamos a hacerlo con cuidado. Y quiero, mi hermano, que ustedes, si tienen que opinar, opinen, pero que primero, por favor, traten de ver qué es lo que yo quiero expresar en esta ocasión para que nos podamos entender, porque podemos terminar haciendo acusaciones. Tú crees esto, yo no creo eso, tú crees esto, yo no creo esto.
Hay alguien que ha dicho que este es un tema donde prácticamente la mayoría de los creyentes terminan siendo agnósticos. ¿Sabe lo que eso significa? No estoy seguro de nada. No sé lo que Dios está haciendo. Prefiero dejarle eso a Dios. Ahora, otros dicen no, no puedo dejarlo a Dios. Tengo que opinar de esta y de esta manera. Los que opinan y piensan y dan cierto criterio sobre lo que ellos creen sobre eso, todos terminan, increíblemente, como dice un hermano, todos terminan diciendo Dios es soberano. Ni uno hasta el momento, ni siquiera Luis Molina, de donde viene lo que se mencionó aquí el domingo pasado con respecto a lo que es el molinismo, y vamos a estar hablando un poco de eso. Hasta él termina hablando de la soberanía de Dios. Es que no se puede dejar la soberanía de Dios en este plan de salvación, no hay manera. Al final, Dios es el que tiene control de la salvación, no nosotros. Ahora veamos algunos puntos importantes aquí. Y antes de comenzar, yo quiero hacer algunas preguntas que son esenciales para comenzar a ver a Dios actuando en este mundo desde el principio. ¿Cómo se ha declarado a la persona sin Dios desde el primer momento? Muerta. Hay más cosas que se han dicho. La Escritura lo expresa. Muerto en sus delitos y pecados, eso se lo declara el Nuevo Testamento. Necio, ¿sabe lo que es necedad? Muy involucrado con otra palabra, lo que es la palabra necedad. ¿Con cuál? Con rebeldía. Y eso es un punto importante, porque ya no lo hago yo, lo hace Dios directamente. Es una rebeldía contra Dios. Ceguera espiritual, no ve. Y es lo que se relaciona ya con muerto, porque no ve nada. Es una muerte espiritual, es un rebelde, pero ponga la atención a la palabra rebelde, porque fue exactamente como Dios llamó a Adán y a Eva. Una rebelión contra él. Pero ¿cómo creó Dios a Adán y a Eva? Estoy tratando de poner esto lo más sencillo posible antes de arrancar. Pero sin eso no vamos a entender lo que vamos a explicar. Lo llama rebelde y por haberle fallado, Dios lo saca del paraíso, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego comienza a dictar sentencia de lo que pasará con ellos en todo ese capítulo 2. Desesperanzado completamente, ¿cómo es esto? Buscando que Dios lo perdone, pero ya habían faltado a Dios. En todo esto no podemos olvidarnos la expresión de Dios mismo cuando crea al hombre. ¿Cómo le llama? ¿Cómo dice que es el hombre? A su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Esa es la expresión. Ahora tenemos que saber hasta dónde llegamos. Primero, ese hombre va a tener voluntad, sentimiento y va a tener emociones. La voluntad es intelecto. Puede pensar, pero no se le olviden, a imagen de Dios. Es decir, esa persona nace, desde que nace. Por eso es que ustedes ven afuera que el hombre no puede evitar entender lo que está bien y lo que está mal. Porque nace con el entendimiento de Dios en ellos. Por eso entonces ahora le llama rebelde. El hombre es un rebelde esté donde esté. Pero desesperanzado el hombre en el capítulo 2, ¿qué haremos ahora? Todos estamos perdidos.
el Señor le da una buena noticia. En el capítulo 3, ¿cierto? Una noticia excelente que es esperanzadora, y eso es que es llamado a través de toda la Biblia una buena noticia, una buena nueva, a lo que el Nuevo Testamento le llama evangelio, ¿cierto? ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. ¿Cómo me mantuve yo el domingo pasado cuando se me hablaba de qué era el evangelio? El evangelio es obediencia. Porque ¿de qué se trata ahora? Póngase en ese primer momento. Todavía nada más se le ha presentado una esperanza, y en la manera en que se le presenta, mi hermano, ¿usted cree que en la manera que se les dijo que él iba a traer un redentor, ellos entendieron todo el plan inmediatamente, ya lo captaron y estaban perfectamente claros que había un redentor y sabían cómo era, cómo iba a pasar? Mi hermano, ellos no sabían nada. Solamente una esperanza, porque Dios se la dio. Hay una esperanza de salvación, hay que confiar en Dios. Y esa era la palabra clave en todo el Antiguo Testamento. Fe. ¿Cierto? ¿Y qué es fe? Confiar en que Dios está haciendo todo perfectamente. ¿No es eso? Entonces, todo el Antiguo Testamento comienza en esa revelación que Dios va dando poco a poco, y tenían que ver a Dios en todo lo que tenían a su alrededor, que es una parte de la revelación de Dios para comenzar a enseñar al hombre, a lo que se le ha llamado revelación general. Dijimos el domingo aquí que la revelación general no presenta a Cristo, ¿se acuerdan? No habla de Cristo, pero sí habla de Dios. Pero fue Dios, el Padre, el Señor, el dueño de todo, quien hizo la promesa del Redentor. Poco a poco se fue dando a entender la necesidad que tenían de alguien que los liberte, porque ya Dios lo había dicho. Ahora había que confiar en esa promesa, ¿cierto? Pero a todo esto, la promesa la hizo Dios. No se pierdan este detalle, hermano. La promesa no la hizo el hombre, ni Dios hizo en ese juramento, en esa esperanza que Dios da al hombre. Él no dijo, si el hombre hace esto, entonces se cumple. Él simplemente dijo, ¿qué cosa? Yo los voy a salvar. ¿Y cómo lo hace? Dándolo a entender quiénes son sus hijos. Sencillo. Los hombres obedecen por fe y Dios escoge como Él quiere. La Biblia presenta a dos hijos, como son Adán, como son Caín y Abel. Y les dice, traigan como aceptación, como obediencia, como muestra de amor a mí, una ofrenda. Para comenzar, Dios necesitaba ofrenda. ¿Verdad que no necesitaba nada? ¿Y para qué lo hizo? Para que se viera todo el mundo, entendiera quién era el que Él había llamado. ¿Quién era el de Él? Ambos decían creer y vivir para Dios. ¿Qué quieres? Una ofrenda. Caín trajo todo lo contrario a lo que Dios le dijo que trajera, pero trajo una ofrenda, y tal vez más grande y más esplendorosa. Abel trajo una más sencilla, y Dios amó a esa. ¿Por qué? Por lo mismo que Dios le dijo en una ocasión a Samuel, cuando fue buscando un rey, a David, y él vio los otros grandotes y hermosos y tremendos, y dice, este sí es, no. Él le tuvo que decir, mira Samuel, es que yo no veo lo que ve el hombre. Yo veo el corazón. Todo el tiempo Dios ha trabajado con el corazón del hombre, con lo que hay ahí, porque ese corazón lo conoce Él, no yo.
yo no sé a quién Dios está salvando. Yo no sé a quién Dios ha salvado, pero todo salvado se va a salvar. ¿Por qué? Por la promesa que Dios hizo. Todo, todo. Desde el principio mismo, Adán y Eva mismo al poner su fe en esa esperanza, en que Dios había dicho que Él le iba a salvar, era en ese Redentor. Y vivían por fe. Lo ilustra con Abraham. ¿Cómo sabía Abraham que aquel hijo que él iba a sacrificar, Dios simplemente lo había llamado para hacer algo de ejemplo con él? Un tipo de Cristo. ¿Qué aparece? Un cordero que muere en lugar del hijo. Todo es un trabajo que lleva tiempo dárselo a entender a la humanidad de cómo es que Dios va a salvar a los hombres, pero se lo está revelando poco a poco. Pero las personas se están salvando por la misma promesa, por esa buena nueva, por ese evangelio original. Luego el Señor escoge a un pueblo. Si saltamos todos los demás que pasó ahí, en ese plan de redención para escoger a ese hijo, de dónde vendría, cómo vendría, cuál parte limpia, los hijos de Dios, cómo le llamó, cómo lo organizó todo para que nosotros tuviéramos que ver a una línea escogida por Dios. En otras palabras, siempre Dios va a escoger. Nunca es el hombre. Cada vez que nosotros, mis hermanos, en este plan de salvación pensemos que el hombre tiene una participación, ahí debe haber algo raro. Porque Dios nunca dio lugar a que el hombre viera que él tiene una participación. El hombre participa activamente y hace cosas que agradan a Dios porque antes de eso ya Dios lo había llamado y lo había preparado para servirle. ¿No fue lo que hizo con Abel? Abel se vio de repente sirviendo a Dios más que Caín. ¿Por qué? Si creían lo mismo, habían visto lo mismo, habían escuchado lo mismo, la misma enseñanza, pero Abel fue el que se fue salvo. ¿Cierto o no? Luego va escogiendo una línea dentro de toda la humanidad, pero la escoge como él quiere. Hace una promesa a Abraham, una promesa extraordinaria, y dice: Abraham, ¿sabe qué va a pasar contigo? Yo te haré padre de muchas personas, pero dice también de naciones. Padre de naciones. Abraham nunca vio todas esas naciones salvadas, pero es de naciones. O sea, la salvación, Abraham, es mía, y tú, a través de ti, van a ser salvos muchas naciones. Comienza el proceso. Dios llama a un pueblo, lo escoge. ¿Me están siguiendo? Ese pueblo increíblemente tenía ahora que comenzar a confiar en Dios todo el tiempo. Sus padres, desde Jacob en adelante, todos tenían que entender de que tenían que confiar en que Dios lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. ¿Qué era eso? Obediencia. Porque de eso se trataba el Evangelio. El Evangelio es obedecer. Una vez Dios trabaja en ti, esas buenas nuevas, esa noticia que Dios ha dado se reflejan en ti y tú comienzas a obedecer. Pero acuérdense, ese hombre obedece porque sabe cuál es el camino que debe escoger. Porque él fue creado a imagen y semejanza de Dios, entiende
de por sí lo que está bien, lo que está mal, y vive por fe en ese Dios, creyendo. Hay otra parte, como hemos dicho, el hombre es un rebelde. ¿Qué ha hecho el hombre en su rebeldía? Incluso el mismo pueblo de Israel lo hizo. Que yéndose detrás de sus deseos y porque no podía ajustarse a todas las demandas de este Dios de Abraham, decidieron fabricarse ídolos, igual que las demás naciones. Y las demás naciones hacían lo mismo por la necesidad de adoración que tenía. Y algo que a mí me sorprendió en todo lo que estuve buscando y analizando, es que siempre en todas las naciones, no solamente en Atenas, tenían siempre un Dios que ellos no conocían. Incluso los egipcios, donde el faraón se proclamaba Dios porque el poder lo hacía creerse grande. Yo soy el soberano. Un hombre que es un mortal, que muere, que también sabe que comete faltas porque el conocimiento de ese Dios que ellos no conocen le demanda obediencia. Entonces Dios siempre ha trabajado con el hombre como Él quiere salvarle, no como yo piense y crea que es salvarle. Cuando la nación de Israel tipifica la salvación al caer en esclavo en Egipto, al salir de ahí, habla de que los hombres son esclavos del pecado y Dios los liberta del pecado y ellos continúan a pesar de todo eso batallando constantemente con Dios. De ahí el nombre de Israel que Dios escoge para su pueblo, porque dice aquellos que pelean con Dios constantemente, la humanidad vive peleando con Dios. Y de esas personas que viven batallando y peleando con Dios, Dios la escoge Él. Yo no quiero que ustedes se me pierdan aquí. Él escoge y lo pone a su servicio. Mi hermano, una pregunta, ¿Jacob fue bueno? Ustedes vieron todas las cosas que hizo él, que fueron trampas de todo, y Dios seguía trabajando con él y lo usó. Trabajó con él constantemente. Él no te está diciendo que tú eres una persona excelente, no es que yo voy a trabajar contigo y te voy a salvar. Porque yo decidí salvarte. No porque tú te lo ganaste, porque la muestra de que Jacob no se ganó nada. Jacob, en estos tiempos, para nosotros que estamos en el tope de la santidad, según todo el conocimiento que tenemos, Jacob era un impío que se fuera para el infierno. Condenado. Pero Dios no lo vio de esa manera. Él siguió trabajando con él, incluso de ahí vino una generación. Sí. Que el Señor hizo. Él juró por sí mismo, porque no había alguien por quien más. Todos los pactos, todos los pactos que Dios hizo, y en eso nos diferenciamos del dispensacionalismo. El dispensacionalismo lo que hace es que Dios hace un pacto, el siguiente pacto que hace invalida a ese pacto y el otro comienza de nuevo, hace otro pacto y ese invalida ese otro pacto y así va la cadena, invalidando un pacto y quedándose en el nuevo. Sin embargo, lo que la Escritura presenta es que Dios hace un pacto y hace otro pacto, y ese pacto lo que hace es que añade al que se hizo anteriormente, y ese otro añade más al que el otro se hizo el otro, y va caminando porque el propósito era llevarnos a Cristo. Nos da la ley para encaminarnos, para ayudarnos. Mira el trabajo de Dios. Poco a poco, porque Dios es que paciente. Y la paciencia de Dios ni usted ni yo la conocemos, porque Él no se mide por el tiempo. Él está haciendo su trabajo. Tú estás desesperado porque quieres ir corrido. Dímelo. Tranquilo. Ya casi, nada más faltan 2000 años. Pero ya está casi. Ese es Dios. El que no entiende eso va a estar volando y va a querer llevar a Dios al tiempo de nosotros. Pero Dios está enseñando. Mientras tanto, Él está salvando. ¿Se entiende? Ahora, los hombres, con la información que tenemos acerca de lo que es el Evangelio hoy, ahora estamos confundidos. Y pensamos que podemos nosotros traspolar el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, y no se puede. Lo que pasa con el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento ahora explica
todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Eso es lo que hace el Nuevo, explicar todo lo que vivieron en el Antiguo Testamento. Y luego aparece Cristo, el Salvador del mundo, el que siempre ha estado salvando, y que la salvación no ha venido de otro medio sino por él, porque la promesa vino de Dios. Y Dios no contó con el hombre para salvarlo. Igual al día de hoy, los hombres tienen informaciones infinitas acerca de Dios. ¿Qué debería estar pasando? Todos arrodillados de su presencia, inclinados, porque ha sido tanto lo que se le ha dicho y se le ha enseñado. Así está la humanidad hoy. Siguen igual de rebeldes. Y podríamos decir, bueno, ahora sí, ya llegó Cristo. Ahora el hombre lo único que tiene que hacer es escuchar el evangelio, tú se lo llevas y por ese evangelio cuando lo escuchen se van a hacer salvos. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces no se ha predicado el evangelio a muchos incrédulos familiares que hemos tenido? Tú se lo has presentado como tú quieras y no pasa nada. Siguen igual de rebeldes. Algunos te dicen, ay, sí, eso es muy bonito, sigue ahí, ese es el mejor camino que tú has tomado, pero yo no, yo tengo que pensarlo. Fíjense, son capaces de decir que es muy bueno, pero ellos quieren seguir en su mundo todavía. ¿Qué es eso? Lo que la palabra dice, lo mismo que dijo Adán y Eva, son rebeldes, se han rebelado contra mí, y yo tengo que ahora que tener misericordia de ellos. Y él hizo el pacto, él consigo mismo. Un solo pacto hecho por Dios, como dice Luis, nunca lo hizo poniendo al hombre de por medio. Siempre juró por sí mismo. ¿Pero y por qué? Porque el hombre iba a fallar, pero él no iba a fallar nunca. ¿Entiendes? Yo no voy a fallar. Mi plan de salvación lo cumplo yo y va a ser por el mismo evangelio. Ese evangelio que con la sangre de Cristo cubre y va a ser de la misma manera por la fe en ese Redentor. Y el hombre nace con ese conocimiento. Tengo que adorar, tengo que servir. Después de ahí, lo que Dios haga, yo no sé. Nosotros somos afortunados de tener ahora la libertad de hacer lo que el pueblo de Israel no hizo. De predicar a Cristo libremente a todas las naciones. No te puedes parar de predicar ese evangelio porque eso es lo que el Señor nos ha ordenado. Fíjate que escogió a un pueblo, a Israel, para que hiciera lo mismo. No para que dijeran, vayan y enséñenle, porque cuando ellos escuchen van a ser salvos. No, es que tienen que conocer que Dios está salvando. Dios está salvando. Pero resulta que muchos, yo creo que de lo que menos se salvaron fueron del mismo pueblo de Israel. Otros tenían más fe en ese Dios de Israel que lo que tenía el mismo Dios, el mismo Israel. Más fe en eso. Todas las doctrinas, todas las religiones tenían un Dios no conocido. Un Dios que no se sabe. Eso es como si se me queda uno, pues este es el desconocido. No podían dejar de hacerlo porque es que había una necesidad de alguien que yo no sé, no lo veo. ¿Cómo llamaban los paganos al Dios de Israel? El Dios invisible. Y era en forma de burla. Tienen un Dios que ni se ve. Dice, pero ese es el mismo que ustedes le llaman el Dios invisible. Es el mismo que ustedes le llaman invisible, que no le ven. Ese mismo es el Dios. Ahora, permíteme decir esto. Mi hermano, la iglesia se ha desenvuelto a través de los tiempos con dos conocimientos acerca de Dios. Y es el conocimiento natural de Dios. ¿Cuál es ese conocimiento natural de Dios que Dios tiene? Bueno, que Dios es el Dios de toda la ciencia. Conoce todo lo que está existiendo, lo que existirá. Nada se escapa de su control. Ok, ¿estamos con ese conocimiento? No hay nada que se le escape a Dios. Todo está perfectamente ordenado.
No hay una sorpresa para Dios en todo lo que está pasando. Nunca Dios está... wow, pero ¿qué están haciendo los humanos? Déjame ver. No, no ha pasado nunca. El otro es el conocimiento de Dios, decretar libremente lo que Él quiere. ¿Cierto? ¿O no es así? Miren lo que le estamos presentando. Lo quiera entender el incrédulo o no, ese es el Dios que tenemos, el dueño y señor de este mundo. Todo lo conoce y Él hace como Él quiere. Y eso lo presenta toda la Escritura. ¿Qué ha sucedido con el tiempo? Que Dios ha estado mostrando a través de todos los tiempos esos dos conocimientos a la humanidad. Yo lo conozco todo y yo hago lo que me place. Es increíble como Pablo habla y dice, es que yo veo lo que conozco por revelación de Dios y lo que veo es un Dios que yo no puedo entender, y exclama, ¿quién entenderá la mente de Dios? Diciendo, nadie puede entender la mente de Dios. Solamente todo se reduce a, Señor, sé que tú lo estás haciendo bien. Eso es que fe. Es fe y todo es Dios, creer. Todo se reduce a creerle a Dios. Cuando el hombre no le cree a Dios, termina confiando en la ciencia y esperando, aunque sea, ellos sí están dispuestos a esperar descubrimientos y nuevos descubrimientos, aunque sean 3000 años, no importa. Pero la ciencia es la ciencia. Tienen más fe en la ciencia que lo que ven todos los días como verídico. Esperando lo que la ciencia vaya a decir para encontrar una solución a todo. Y todo el tiempo lo que hace es disparate. Mira lo avanzada que está la ciencia ahora, que ahora no van a dar carne artificial. Hay impresora de carne. A comer carne. Que ya no, como dicen, ahora tendremos leche sin vaca. Carne sin vaca. Carne de pollo sin pollo. Libre, y eso es un logro grandísimo. Oh, excelente, mira qué bien está la ciencia. Genial, ha descubierto muchas cosas. ¿Qué ha descubierto? Está usando las mismas cosas que Dios creó para hacer todos sus disparates. El hombre no crea nada. ¿Están esperanzados en eso? ¿Eso es lo que me dicen que es ciencia? ¿Esa es su esperanza? Tristemente. Ahora, de aquí viene ahora un problema. Y es que en el siglo XVI, para hablar de lo que se mencionó aquí el domingo pasado, aparece Luis de Molina con un criterio diferente a estos dos conocimientos y planta un conocimiento medio. ¿Qué significa? Fíjense, hemos hablado de conocimiento natural y conocimiento libre de Dios. Él dice, ok, no, un momentito. ¿Saben qué es lo que pasa? Que con estos dos conocimientos los reformadores estaban hablando de predestinación. Extraído de la escritura misma, Dios predestina. No, óigame el tema. Dios escoge, Dios predestina. Es una enseñanza que no puede salir de la escritura. El hombre no tiene lugar alguno. Dios es quien escoge, lo prepara, lo llama, los usa y de repente están sirviendo a Dios como sirvió a Abel, sin ser ni mayor ni menor, sino que simplemente Dios lo escogió a él y empezó a hacer la voluntad de Dios. Preparó aquel corazón. Cuando él escucha esto, para enfrentar esa doctrina, él dice que Dios tiene un punto medio. ¿Y cómo esto iba a funcionar? Bueno, hay que pensar en que Dios ahora, para salvar a las personas, siendo libre, acuérdense que una de las cosas que la Iglesia Católica, porque fue un jesuita, se me había pasado esto de decirlo, Luis de Molina fue un monje jesuita que nace en el 1535 hasta el siglo XVII también vivió él. Pongámoslo desde el 135 hasta el 1600 para dejarlo todavía en el siglo XVI. Pero el afán y el deseo de él era simplemente contradecir y pelear con esta doctrina
de la predestinación, porque eso estaba realmente haciendo un problema terrible, estaba afectando la voluntad del hombre. El hombre es libre para actuar y estaba siendo destrozada por esta doctrina. Y eso no puede ser. El hombre actúa libremente y Dios ahora, para que el hombre actúe libremente y aunque no tenga conocimiento de Dios, de lo que Dios es, ahora Él va a provocar en su mundo, en su forma de vivir, va a provocar un ambiente para que ellos vean a Dios. Eso parece bonito. Pero todo para ver al hombre, que el hombre va a escoger. Libremente él va a escoger el bien cuando vea todo lo que es correcto. No, el hombre no tiene que ver lo que es correcto. Ya él lo sabe. Ya él lo sabía. Es un rebelde que se rebela una y otra vez contra Dios. Igual que hoy en día los tiempos no han cambiado. Estamos exactamente igualito que en tiempos de Adán y Eva. ¿Sí o no? Piénsenlo. Nosotros podemos ver a Dios ahí llegar, salir y nos inclinamos, nos tiramos al piso y duramos una semana. A la semana volvemos a lo mismo que estábamos haciendo. Porque el hombre es un rebelde natural cuando va detrás de sus deseos. Lo que provocó a la humanidad a crear dioses es porque creaban dioses a su antojo, a sus deseos, a sus propósitos. Yo quiero un Dios de esta manera. El Dios tiene que ser así. El faraón dijo, no, es que yo soy el Dios, vengan a mí. Y los hombres se humillaban ante él porque tenía poder para contestar alguna de sus peticiones. ¿Qué mejor Dios que este, que libremente está puesto ahí por los dioses? Mira, la proclamación era, los dioses me han puesto aquí como Dios ahora delante de ustedes. Y se miraba el soberano, la gente van detrás de sus deseos, de lo que mejor le conviene. ¿Qué están hoy en día los hombres, aún en las iglesias, buscando a un Dios que le conteste, que le dé terreno, que le dé casa, que le dé aquello? Ese es el Dios que buscan. Son dioses falsificados, dioses que ellos se crean. La humanidad es la misma. Mi hermano, Dios tiene que salvar por el evangelio él, sin que el hombre tenga intercesión. El hombre, aunque oiga, no acepta al Señor. Si Dios no hace una obra en ellos, no lo va a pasar. ¿Qué dijo Molina? Dios va a crearle los medios, sea como sea, para que ellos entiendan que deben obedecer a Dios. Y a eso ahora sí entendemos que con esa posición, ahora el hombre sí, Dios sí compagina soberanía y libertad. Dios le crea el ambiente y el hombre actúa libremente. No podía aceptar una predestinación. Pero el hombre actúa libre porque Dios le crea el ambiente para que lo encuentre. Eso no es así. No funciona de esa manera. El hombre se va a ir siempre detrás de su deseo. Le crea Dios el mundo que él quiera. Eso es horrible porque eso pone a Dios a esperar que el hombre actúe para él salvarle. Es como que, ok, yo estoy creando cosas y yo tengo aquí ahora, en este mundo y en este mundo, diferentes cosas que vigilar. Porque habrán diferentes mundos, diferentes lugares de personas que sí aceptan, han escuchado acerca de lo que es Dios, otro que no, en diferentes lugares. Y Dios está diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? Pero hay un ambiente creado que yo debo ahora poner la ficha correcta en este lugar para salvar a estas personas de esta manera, pero a estos otros que están aquí de esta manera, porque no es lo mismo este que aquel. O sea, Dios está ahí jugando, mirando a ver lo que el hombre va a hacer para él tomar una decisión. O sea, los hombres me están condicionando a mí. Ese es el problema con los molinistas, de que Dios está obligado a escuchar el clamor hacia él, no importa si es correcto o incorrecto, sino que hay personas que están buscando a Dios. De ahí ese concepto que muchos, y sale directamente de la Iglesia Católica, cuando dice, lo importante es tener fe. No, lo importante no es tener fe. Lo importante es tener fe en qué. ¿Se entiende? Eso es lo importante.
Pero de ahí nacen otras cosas más, como es también, y muchos no saben esto, de esos movimientos, de esos monjes, como es el dispensacionalismo, que nace también de dos monjes, que luego ellos mismos lo tumbaron porque estaban corriendo el riesgo de elevar mucho a los judíos y podía armarse otro nuevo sacerdocio, y ellos mismos tumbaron todas esas enseñanzas de dispensacionalismo, pero más tarde, en el siglo XVIII, es recuperado por John Nelson Darby, por un sinnúmero de cosas que pasaron ahí, y sale otra vez las mismas enseñanzas que fueron dadas años atrás o siglos atrás con respecto a lo que ellos consideraban que era la salvación. Era plantear temas totalmente diferentes al que los reformadores tenían para hablar de salvación. Sin embargo, mi hermano, la salvación se resume a una sola. Y el mismo Luis de Molina tenía que decir, ahora sí, Dios es soberano y en su soberanía Él permite que el hombre actúe libremente. Si el hombre actúa libremente, Dios deja de ser soberano en ese mismo instante. ¿Se entiende? Ok. Puedo decir que en Romanos 10, donde habla acerca de la predicación, dice cómo pues invocarán a aquel que no ha creído y cómo creerán en aquel de que no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Pero después dice, después de eso en el 15, dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Y vemos más debajo y dice, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y esta es la parte que encontré Eso, es un texto que lo tengo ahí, y gracias que tú lo trajiste. más interesante, que dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Y dice, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Qué más vamos a decir? Todo, su voz es escuchada, ha sido escuchada en todas partes. Pero fíjense, el punto de ese texto es en todos los tiempos. ¿Cierto? Mi hermano, aquí los confundidos somos nosotros, pero la Escritura está hablando. Luis. Dice Eclesiastés 3:11. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y Romanos 1 del 20, adelante, eso habla claramente de todo. Pero ese texto que tú citaste ahí ahora mismo, de Isaías, Sí, quédate con eso. Eclesiastés. De Eclesiastés, eso, quédate con ese texto. Sí. Porque está hablando de que es algo eterno de Dios. Y habla de una humanidad que tiene el conocimiento. Que siempre lo ha tenido. El que Dios necesita, Él lo tiene. Porque se lo dio desde la misma creación del hombre. Eso no fue que se lo dio después. Dice, pero déjame darle mi ley. No, es que Él lo hizo en el mismo momento. Ellos la conocen porque llevan la ley de Dios, porque están hechos su imagen. El pecado distorsionó en gran manera todo esto, pero está ahí. También hay que tener un punto de que el mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio está vigente. Sí. Porque Claro. dice, te habla mucho de que cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído, Esa es y la cómo realidad. creerán a aquel que no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueran enviados. El caso es que el Señor no dejó eso. Y dice que la fe mueve montañas. No, no es la fe. Dios mueve la montaña. Dios, incluso Dios mismo da la fe. Exactamente. Aquí lo que yo siempre he creído que es gracia. Todo Él el tiene esa tiempo es misericordia, esa gracia. gracia, olvídese. Mi hermano, Ese- no importa cómo tú lo quieras ver, pero todo lo que en el plan de salvación implique una participación del hombre, está mal. Un ejemplo, Está mal. No importa cómo usted lo vea. porque se hablaba el domingo que no se escuchara de Cristo. Abraham, por su fe, pero él puso la vista en lo que el Señor había ofrecido. Es Yo te la hablaba. promesa, es el evangelio. Lo de antes
es con mira a que nosotros ya sabemos lo que por el Señor nos dejó ese mandato, porque dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él nos puso a nosotros a servir, a predicar su palabra. Ya el Señor se encarga de ir para allá. Dice el hijo mío, usted le puede predicar a mi gente. A cualquier sea. Y con ninguno aceptan al Señor. Si Dios Y no Dios quiere, en su Dios gracia quiere. no quiere, viene cuando miren, en Atenas, cuando Pablo predicó, 2 o 3, diciéndole a Pablo, mi palabra no viene vacía. Pero lo hizo Pablo. Pablo se fue consciente de que él no hizo nada de eso, él nada más cumplió, porque era su deber, como era el deber del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que Dios le reclamó al pueblo de Israel? Pueblo mío, ¿qué excusa tienen ustedes? ¿Saben lo que yo hice con ustedes? Miren, observen el mapa. Ustedes lo pueden observar. En ese momento Israel estaba en el medio de las naciones. Los puso ahí. Vengan, den a conocer el evangelio. ¿Lo hizo? No lo hicieron. Les reclama eso. ¿Por qué? Porque todo aquel que ejerce fe en Dios de corazón, lo que hace es querer proclamar esa fe a otros. Con mucho o poco conocimiento, no importa, él quiere dar a conocer esa fe. Y eso es en todo lugar, en todo momento, porque los hombres en todos los tiempos han tenido el conocimiento de Dios, lo han acabado de leer. Mi hermano, no es el mismo conocimiento en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Por eso es que David clamaba todo el tiempo, mi esperanza está en ti, no dejarás mi alma en el Seol, yo lo sé. Ya nosotros hoy estamos seguros de que tenemos resurrección. ¿Se entiende? Un señor que hasta no falleció hasta que vio el nacimiento de Jesús. Y ya él se podía ir porque él vio que lo que el Señor había ofrecido. Él vivió las 2 etapas. No sé cómo es su nombre, pero... Y alguien puso un ejemplo fantástico aquí, no sé, acerca del hombre en la cruz. Ese hombre no escuchó evangelio, no sabía de nada. Solamente le dijo al otro, mira, pero es verdad que tú eres estúpido, ¿no? En otras palabras. ¿Cómo tú puedes en verdad tener esa forma de actuar con un hombre que no ha hecho nada malo? Pero nosotros sí. ¿Qué fue lo que hizo? Su ser vio que él era el malo. Eso es lo que Dios necesitaba. La declaración es que eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas que tú no eres el bueno. Cuando el hombre entiende, yo solo sé que yo no soy bueno. El evangelio está siendo aplicado. Ya Dios, para ejemplo de todos nosotros, sin haber entendido ni escuchado nada, porque su profesión era robar, estaba muy ocupado robando, a ponerse a pensar y a escuchar a Jesús hablando, ni a aquel, no, yo tengo que seguir robando. Si me voy a esa reunión, yo voy a ver quién le quito la cartera. Eso es lo que yo necesito. No escuchar, pero en ese momento pasó algo. ¿Se entiende? Cuando Dios actúa, es cuando el hombre dice, verdaderamente yo, eso es en todos los tiempos, no importa, porque la salvación es por Cristo. Y esa promesa no fue dada en el Nuevo Testamento, esa promesa fue dada en Génesis 3:15, y la hizo Dios, quien juró por sí mismo, prácticamente fue Él. Dije yo, miren, si ustedes hacen esto y se portan de esta manera, entonces serán salvos. Dice, no, yo los voy a salvar, y voy a escoger a quien yo quiera. Allá. Así que también en ese mismo texto de Romanos más adelante y termina de esta manera, dice, Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Hermano, ¿qué más podemos decir? Lo que todo creyente termina diciendo. Y es como dice un escritor que estuve leyendo. Dice, en este punto, en este tema, lo que yo he visto es que el pueblo evangélico, los que no tienen una posición muy clara, prácticamente en su mayoría, incluso pastores, terminan diciendo, yo no sé lo que Dios hizo, pero Dios es el Salvador y salva a quien Él quiere sin importar el tiempo.
ni dónde esté tampoco, que es la parte que más le choca. Es que no importa dónde esté. Es el reconocimiento a ese Dios que él no ve. Y que sale de su corazón decir, yo no estoy bien. Necesito un Salvador. ¿Quién será? ¿Será el Dios de mi vecino? ¿Será aquel? Yo necesito a un Dios. ¿A quién servir y adorar? ¿Ustedes creen que con eso de tener siempre un Dios que nadie conocía y que era invisible, mucho no era ese el Dios que muchos en diferentes lugares venían y adoraban? Porque ¿para qué venir a adorar una cosa que yo mismo hice? La gente siempre ha pensado. Y Dios iba a sacar los suyos desde ahí. No, que si no he escuchado la palabra Cristo. Señores, Cristo simplemente es la declaración de decirle, ven cómo yo los he estado salvando. Y es lo que Pablo dice. Alguien levantó la mano antes de yo buscar este texto aquí, así. Me pongo a pensar en la misericordia del Señor, porque una persona en su lecho de muerte, después de haber sido quién sabe cuántas cosas, un malhechor, pues antes de cerrar sus ojos recibe al Señor. Pero fue ahí en ese mismo. en ese Eso ha instante. pasado muchas veces. Exacto. Bueno, podríamos decir porque le hemos presentado el Evangelio de Cristo y él lo ha aceptado, lo ha escuchado. Perfecto. Pero mi hermano, no es escuchar el nombre Cristo. Es entender quién soy yo delante de Dios. Ese es el asunto. Yo no merezco nada. Soy un horrible pecador. Por eso es que la oración de, ven, acepta a Cristo, ven a Él. Tú puedes decir, no, yo acepto a Cristo, pero tú sigues siendo el mismo rebelde de siempre. Pero yo voy a la iglesia porque yo acepté a Cristo ya. No, no te sirve de nada. Tú tienes primeramente que entender quién tú eres. Y partir cuando tú ves que tú dices, pero, wow, es que de verdad que yo no me merezco ser salvo. Y la salvación tiene estas dos implicaciones. Dos implicaciones clave que hay que ver. Es no entender cómo es que Dios me salva a mí a pesar de ser lo que soy. Y eso es un misterio. Y podemos ver, pero eso no es la única parte del misterio. Miren cómo Pablo lo explica en el capítulo 3 del texto que leyó nuestro hermano que se concentró en la oración el domingo. En la oración, básicamente, perfecto de cómo debemos venir delante de Dios. Y para mí fue fantástico, hermano. Yo escuché ese sermón otra vez. Y para mí fue una bendición escucharlo con la calma, la libertad con que él se expresa. Yo amé ese sermón el domingo, ¿entiendes? Y como no, yo sé, a veces como no estamos impuestos, cuando él a veces daba una pauta como de, ya acabé, y era cuando estaba empezando. Yo dije, ahora es que vamos a aprender aquí, que aprendan que no soy yo sordo. Dice, bueno, pues sí, entonces ya habiendo, y ya para concluir, todo el mundo hacía ese... Y para concluir con este punto, dice, oh. No, y para finalizar este punto y salir a su punto y después del punto. Pero mi hermano, fue una bendición, de verdad. Cuando yo me puse a escucharlo, lo escuché otra vez y, wow, pero qué. Iba al punto con todo lo que estaba diciendo. Una calma magnífica. Oh, no, tú creías que estaba escuchando un libro leído. Sí, Porque sí. su tono ni sube ni baja. No, fantástico. Eso es una bendición, hermano. No, a veces, bueno, Para uno despertar. Sí. Tengo noticias. Joshua durmió, pero todo su servicio. Sí. Eso fue como, me traen ese predicador otra vez. Es que, ay, que el hermano no nos escuche, porque no va a acabar. Dice, me están criticando. No, mi hermano. Fíjate, este capítulo 3, las cosas que encontramos en este verso 3. Pablo está entendiendo lo que está pasando. Es que el asunto es que nosotros ni siquiera nos vamos al primer siglo. Si no nos vamos al primer siglo, mucho menos nos vamos a ir a lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Mi hermano, tú no puedes ver la vida cristiana como si todo hubiese ocurrido ahora. Porque vas a decir, es que hay que escuchar. Acabamos de escuchar un texto que es el de Romanos capítulo 10, 15, 17 creo que es,
Cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, algunas versiones traducen por el mensaje de Cristo, que es lo mismo. ¿Sabe lo que está diciendo? La fe viene porque yo oigo. Pero ese oír, tú no oyes porque tú oyes. Es porque el mensaje de Cristo, cuando llega a tu corazón, tú comienzas a oír. Eso es lo que está diciendo. Y ese oír que yo oigo es porque ahora escuché la palabra de Cristo. ¿Y quién hace que tú escuches la palabra de Cristo? Es Dios mismo. Tú no la escuchas porque tú decidiste escucharla. Es cuando Dios dice, aquí la escucha. Que los hombres van a ser salvos por el Evangelio. Eso también fue lo que se enseñó desde el principio. Nunca ha sido diferente. Nadie será salvo si no es por el Evangelio. ¿Por qué? Porque es Dios quien salva. Él fue que dijo que a través de Cristo vamos a ser salvos. Y esa es la buena nueva. Cuando en el Evangelio, cuando en la escritura del Nuevo Testamento se usa la palabra Evangelio, no está usando otra cosa. Es lo mismo que siempre se ha estado diciendo. Que es anuncio. ¿Quién ha escuchado nuestro anuncio? Lo que tú me dijiste que dijera, nadie lo escucha. Leímos hace un momento esto. Eso es lo que Pablo viene explicando en este capítulo aquí. Vean con cuidado. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Hay unas benditas letritas aquí, okay, que se ponen en el teléfono. Por ejemplo, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vayan con calma y con esto vamos a terminar igualito que nuestro hermano Daniel. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Hay un misterio aquí que Pablo dice que Dios le ha declarado a él. Noten cómo él va desarrollándose en este texto. Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Por qué tenemos a Cristo aquí? ¿Qué es lo que vamos a enseñar de Él? ¿Qué es lo que a mí se me ha enseñado? Se me ha dado a conocer acerca de este Cristo. Misterio, dice él, ahora habla en este versículo 5 clave, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cierto? ¿Ah? Israel tampoco lo conocía. Dice que fue a él que se le reveló. ¿Lo están mirando? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora. ¿Y entonces cómo vivían ellos? Dice la Escritura que en ignorancia. Pero salvados. ¿Cómo Dios los salvaba? Por la misma promesa del Evangelio. Porque no es el hombre el que salva es Dios. ¿Se entiende? Y ese texto menciona y dice por el Espíritu. Por el Espíritu. Es que yo no veo escape aquí. Yo no puedo dejar que yo pueda poner al hombre en una condición donde él tenga una participación. Lo que no puedo dejar de decir es que el hombre no se salvará por el Evangelio. Pero tampoco puedo decir que si no escucha, no se salva. Porque Dios maneja eso cuando el hombre en todos los tiempos, en este tiempo, en el que sea, viene entendiendo quién es Él, que Él no se merece todo lo que Él está viviendo, ni lo que Él es. Hay una santidad tan grande, tan pura, que yo no me merezco estar con Él. ¿Sabe que ese es un sentimiento que los hombres, mientras más solo, más lo sienten? Nosotros hoy, con todo lo que tenemos a nuestro lado, computadoras, pensamos menos en eso. Porque lo que todo que nos presenta, todo es pecado, todo es barbaridad. Ahí, si la usted quiere probar eso,
Y eso también estuve leyendo. Tú quieres probar, vete a la montaña por un tiempo para que tú veas cómo tú vas a pensar en el Dios que tú nunca has visto. Comienzas a meditar, a pensar, a ver todo lo que hay. Y a decir, pero ¿quién soy yo para merecerme estar al lado de un Dios que ha hecho tanto, todo lo que hay en este mundo? Pensar que un día yo voy a estar al lado de esa persona, yo no me merezco estar ahí. Ahí ya tú entendiste quién tú eres delante de Dios. Y ahí entra el Evangelio para salvación. Noten, sigue diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Por qué Pablo trae este tema aquí a colación? ¿Por qué? ¿Cuál era la actitud de los judíos? Esa gente tan desechable, yendo exactamente para el infierno. Pablo lo que está mirando, que aquí hay un misterio que él no lo había visto, ni nadie lo había visto. Dios estaba salvando gentiles. ¿Se puede ver eso? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Pero que eso no pasó ahí. No es que a partir de ahora eso va a ser así. No, tú tienes que ir y anunciarlo, Pablo. Yo te he traído para que lo anuncies porque yo le hice una promesa a Abraham. Y le dije que le iba a ser padre de naciones y ya lo estaba haciendo. O empezó a hacerlo después de Cristo o ya lo estaba haciendo. Esa es la pregunta. Tú tienes que decidir aquí. Ver si Dios ahora, después que vino Cristo, entonces él comienza su plan de salvación a las demás naciones o ya lo estaba haciendo. Pablo dice que es un misterio que nadie lo había visto y que no le fue revelado a nadie anteriormente y que ahora él lo ve y ahora lo declara. Señores, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo. ¿Me entiende? De la promesa. ¿Cuál es la promesa de Cristo? La que está en Génesis 3:15. Eso es lo que está diciendo aquí. Hermanos, nos perdemos tanto porque es más fácil decir, aquí dice, aquí dice, aquí dice, pero lo que tú citas, cítalo en el tiempo que se dijo. ¿Cómo se dijo y por qué se dijo? ¿No es eso lo que estamos estudiando cuando estudiamos síntesis del Antiguo Testamento y ahora síntesis del Nuevo Testamento? Mi hermano, el incrédulo no entiende eso y termina diciendo, eso es simple literatura, eso es fantasía, eso es creatividad de los hombres. Pero el Hijo de Dios, cuando abre la palabra de Dios, no lo ve como simple literatura para escoger lo que yo quiera de ahí como cualquier libro. No, tú ves a Dios aquí hablando y Pablo dice, esto me fue revelado y ellos son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Hasta que tú me entiendas de que el Evangelio es Génesis 3:15, tú vas a estar dirigiendo la vida de todo el mundo a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo que hace es que explica el Antiguo. Eso es lo que hace. Lo que estaba pasando, lo que no entendieron, Cristo mismo, después de morir, tuvo que ir y anunciar su victoria y a declarar que todos aquellos habían sido salvados anteriormente a través de Cristo. Un número que nadie conoce. Claro, los judíos dirían que eso somos nosotros. Ustedes. Y tuvimos hasta que llevarlo cautivo a Babilonia. ¿Ustedes? ¿Me están diciendo que ustedes? La reunificación de ese Israel de Dios es lo que realmente pasa como declaración de propósito original de Dios. El pueblo de Dios va a ser reunido de diversas naciones en Cristo. En Cristo. Esa es la realidad. Y él dice ahora aquí, del cual yo fui hecho ministro para este evangelio, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No es, fíjese que tú nunca vas a escuchar a Pablo, ahora sí van a ser salvos los gentiles, porque como nunca pudieron ser salvos, no lo va a escuchar en ninguna parte de la Escritura. Simplemente le va a estar diciendo, me fue enseñado para declarar estas verdades a los gentiles. Para que sepan que ellos siempre han estado ahí. Y Dios ha estado salvando al hombre por humillación. ¿No lo hizo con Nabucodonosor? No lo hizo. ¿Y qué clamó Nabucodonosor? Y con eso termino. Y hay mucho más que hablar de ese tema.
Solamente quise dejarle esto para que ustedes lo vayan analizando. ¿Qué dijo Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel? Ese hombre, un pagano, que se creyó Dios también, ¿qué termina diciendo después que Dios lo hizo pasar por un proceso? ¿Cómo este hombre, sin haber escuchado promesa de Dios ni nada? Él no conocía de nada, ¿cierto? ¿Y cuál fue la exclamación de este hombre? ¿Quién eres tú para que le digas a Dios qué tiene que hacer? Porque Él hace con su criatura tanto en el cielo como en la tierra como a Él le place, y nadie puede decirle qué haga. Es una declaración que el mismo hombre que Dios puso ahí como luz a Daniel tenía que escuchar aquella palabra y empezar a aplaudir lo que Dios había hecho con este hombre. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Y Dios hizo eso solamente con Nabucodonosor. ¿Cuántos que tú ni yo conoceremos nada más que en el cielo? Cuando veamos personas allí que digan, así Dios me salvó. Por el reconocimiento del Dios que ellos siempre han negado. El hombre es un rebelde. Encuéntrese en la época que sea, lo que hace es rebelarse contra esa verdad que a grito su corazón le dice, yo estoy aquí. ¿Usted quiere ver una persona más enfurecida que el que dice ateo cuando tú le hablas de Dios? Porque eres un rebelde. Y le molesta y se molesta contigo. Es como un adolescente que tú le hables de algo que él quiere hacer y tú no le vas a dejar hacer. ¿Qué va a hacer? Enfurecerse contigo y mandarte para donde él sabe mandarte. ¿Comprende? Eso hace, es un rebelde. La rebeldía opera sin pensar porque sabe que lo que tú le estás diciendo es verdad. Y le duele que tú le quieras cambiar. No me va a cambiar y no me va a cambiar. Yo quiero seguir mi ritmo de vida. Eso yo quiero ser, eso yo quiero ser. Eso es un rebelde. No es porque él no sabe. Es porque sabe que es verdad. Y tiene que encontrar una forma de cambiar eso. De que eso no puede ser así, no puede ser así. Humíllate ante Dios y di que ya no puedes más. Cuando el hombre dice, Señor, ya no puedo más, se humilla ante su presencia como hizo Nabucodonosor, dejó de ser el arrogante, el vanidoso, el Dios, el dueño que creó todo con la gloria de su poder y dijo, no pelearé jamás con Dios porque ¿quién soy yo? Ya lo entendió. Todo ser humano que diga eso es el evangelio por gracia que lo salva. Y lo salva Dios. Hermano, tengan la convicción de que Dios salva. Y personas que tú posiblemente jamás pienses serán salvadas. Lo que pasa es que suena bonito y suena santo cuando decimos, es que es por el evangelio. Sí, es que es por el evangelio. Pero no como tú ves el evangelio. El evangelio es muy diferente. Dios ha ido enseñando el proceso de cómo es que Él nos ha estado salvando. No es de cómo Él me va a salvar. ¿Se entiende esa parte? Dios me ha ido enseñando el proceso de cómo Él me ha estado salvando. No de cómo Él me va a poder salvar. Sino que cuando Cristo vino, demostró que todo lo que anteriormente se estaba haciendo era una sombra de lo que había de venir, pero ya Él estaba salvando por esa misma promesa. Y Pablo aquí habla de la promesa. ¿Saben lo que hay con la promesa? Esto que Dios me ha revelado a mí, que es un misterio para todos aquellos de generaciones pasadas. Hermanos, si hay preguntas aquí en eso, ustedes me la dejan saber porque... Sí. Sí, es un supuesto, exacto. Entonces, siguiente punto. El siguiente. Pero no, si yo estoy terminando, no te preocupes. Simplemente, ¿por qué? ¿Cuál? El romano, cuando el Señor le dice que las cosas invisibles y su eterno, todo está ahí.
su poder y deidad se hacen todo. claramente visibles. Y al final él dice el por qué no lo reciben. Sus necios. Por su todo. necedad. Nadie tiene excusa, es la necedad, es la rebeldía del hombre. Entonces, Pero eso no es ahora, no es a partir de lo que Pablo está diciendo. No. Eso siempre ha sido así. Sí, es que... No importa dónde estén. Es que ni escuchando el evangelio, automáticamente Ni todos importa. pecamos, entonces nadie va a ser salvo. Porque si es por pecado, entonces nadie, o si es por ley, tampoco nadie va a ser. Fuera maravilloso que yo dijera, bueno, yo me voy a poner en esa esquina y voy a sacar una bocina porque sé que cuando yo predique el evangelio van a venir muchos los que te creen. No, hasta usted mismo va a faltar. Dice, esta gente ya pecó. Ya. Sí, no, es Nada más lo que le así, pase por la hermano. mente sin decir. Es Dios el que salva. Dios no pudo dejar entregar la salvación en manos del hombre. Porque si lo hubiese dejado en manos del hombre se perderían todos. Sí. Todos se perderían. Eso es lo que digo. Ni uno sería salvo. Bueno. Pues nada, mi hermano, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos a ti una vez más por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección y tu grande amor. Cuídanos, guárdanos y protégenos, Señor, de hacer cosas que no sean tuyas. Tú eres nuestro guardador, tú eres nuestro Señor. En ti confiamos y en ti creemos, porque eres el dueño y Señor de nuestras vidas. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oh Dios, lo pedimos una vez más a ti todo con gracias. Amén y amén.